Buenas noches, comunidad. Me llamo Juárez y soy un hombre de pocas palabras. Trabajo como velador nocturno desde hace más de 15 años. He pasado por almacenes, fábricas de cerámica, hasta un panteón una vez, pero nunca he sido de los que se dejan llevar por esas historias de fantasmas que la gente suele contar. Siempre he sido más de confiar en lo que veo con mis propios ojos que en lo que otros dicen. Pero lo que me pasó en este lugar me sacudió de una forma que todavía no termino de procesar. Actualmente trabajo en una casa antigua que fue convertida en galería de arte, ahí cerquita del centro de Tonalá. La casa tiene más de 100 años, toda hecha de adobe y madera oscura, con pasillos angostos y pisos que crujen cuando uno los pisa. El dueño dice que antes fue casa de una familia importante, de esas que mandaban en la región en tiempos de los españoles. Hoy está remodelada por dentro, llena de cuadros y esculturas modernas, pero por fuera todavía tiene ese aire de casona vieja, con barandales de fierro, puertas dobles y ventanas altas. Mi turno empieza a las 7 de la noche. La gente de la galería suele irse como a las 6:30. Cuando llego, la secretaria ya apagó las luces principales y solo dejan prendidas unas de emergencia. El lugar se queda en penumbra, iluminado nomás por las pantallas de las cámaras y mi linterna. Siempre traigo mi mochila con un termo de café, un radio pequeño y el celular, donde estoy al pendiente del grupo de veladores, ese mismo donde varios aquí comparten sus experiencias. La verdad, hay muchas tonterías ahí, pero de vez en cuando alguien cuenta cosas que te dejan pensando. La primera semana fue tranquila. La casa hacía los ruidos típicos de una construcción vieja, crujidos en la madera, el viento pegando en las ventanas que ya no cierran bien. Tuve que lidiar con un gato que se metió 2 noches seguidas y tiró un florero, pero nada fuera de lo normal. De hecho, el lugar me parecía bonito. Tenía su encanto, ya saben, hasta que, en la 8ª noche, vi algo que me dejó inquieto. Era como eso de las 3 de la mañana. Acababa de hacer la ronda en la parte de arriba. Al bajar al primer piso, pasé por la sala donde están los monitores y me senté a descansar un rato. Suelo quedarme ahí viendo las cámaras unos 20 minutos antes de seguir con la siguiente vuelta. Fue entonces que noté algo raro en la cámara del pasillo este, el que da hacia la parte trasera de la casa. La imagen estaba algo borrosa, con interferencia. Ya me había pasado antes cuando llueve, pero esa noche el cielo estaba despejado. Aún así, se alcanzaba a ver con claridad. Una mujer caminando despacio, de derecha a izquierda en la pantalla. Llevaba un vestido largo, de esos antiguos, con encajes y mangas anchas, el cabello recogido en un chongo alto, y lo más extraño, parecía flotar, como si apenas rozara el suelo con los pies. Pensé que quizá alguna artista o empleada había regresado por algo y no avisó. Me levanté rápido, agarré la linterna y fui directo al pasillo. Revisé todo, cada rincón, los 2 baños, hasta los cuartitos del fondo. Nada. Silencio total. Solo el sonido de mi respiración y ese crujido viejo del piso bajo mis botas. Volví a la sala de cámaras, medio confundido. Repetí el video. Ahí estaba ella, cruzando el pasillo sin decir nada. Pero cuando traté de regresarlo otra vez, el archivo se trabó. La imagen se congeló unos segundos y luego saltó a una parte donde ya no había nada, como si hubiera desaparecido. Mandé un mensaje al grupo de veladores. Uno, Nacho, me contestó que ya había escuchado de apariciones en lugares así de antiguos y que las galerías eran un imán para cosas raras. Dijo que las piezas atraen energía. Otro me mandó un audio diciendo que mejor le echara agua bendita al lugar, que esas cosas se alimentan del miedo. A mí me pareció exagerado. Les dije que seguro alguien se había metido a escondidas, quizá una persona sin hogar, y que en la siguiente ronda iba a revisar más a fondo. Al día siguiente llegué más atento. Me quedé mirando las cámaras todo el tiempo, sobre todo la del pasillo este. Hice la ronda con más calma. Toqué las paredes. Abrí cada puerta. Revisé hasta las ventanas selladas. Todo normal. Pero cerca de las 3 de la mañana, otra vez. Esta vez, no vi nada en las cámaras.
pero lo escuché. Desde adentro, un sonido claro y seco de platos estrellándose, como si alguien hubiera tirado una charola llena de loza al suelo. Ese tipo de sonido que no se puede confundir con otra cosa. Corrí hacia la cocina, que ya ni se usa, nomás está ahí como parte de la exposición, con unas piezas viejas en vitrinas. Cuando llegué, todo estaba intacto. Ni un solo plato roto, ni una pieza movida, ninguna señal de entrada forzada, nada más que silencio. Eso me dio escalofríos, porque hasta ese momento siempre encontraba una explicación, pero esta vez no había nada que pudiera explicar. Regresé a mi puesto más tenso, con esa sensación incómoda de que algo no andaba bien ahí. Los días siguientes, los ruidos regresaron, siempre a la misma hora, siempre ese sonido de platos quebrándose, y en por lo menos 2 ocasiones la volví a ver en las cámaras, nunca en el mismo lugar, nunca haciendo el mismo recorrido, a veces arriba, a veces al fondo de la casa, siempre sola, siempre con ese vestido antiguo, caminando como en un sueño. Y lo peor, cada vez que iba al punto donde aparecía, no encontraba a nadie. Empecé a preguntarme si el problema era yo, si estaba durmiendo mal, si el café ya no me hacía efecto. Empecé a anotar los horarios. Tomé fotos de las pantallas, guardé videos, pero algunos archivos desaparecían de la tarjeta. Otros se trababan. Las imágenes nunca duraban más de unos segundos. Entonces recordé algo que un excompañero me dijo una vez. Contaba que hay presencias que no se dejan ver por cualquiera, que algunas personas, por cansancio, rutina o quién sabe qué, se vuelven más vulnerables a esas cosas. En su momento me pareció una tontería, pero ahora no sé. A veces, cuando estoy solo ahí, en el silencio de esa casa vieja, empiezo a pensar que tal vez hay algo ahí que quiere que lo vean. Algo antiguo, algo que nunca se fue. Después de la segunda semana, ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. La figura de la mujer aparecía casi siempre alrededor de las 3 de la madrugada, en distintos puntos de la casa. A veces caminaba despacio por los pasillos. Otras, simplemente se quedaba parada, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. Y lo más inquietante, entre más intentaba registrar lo que veía, menos pruebas lograba guardar. Las imágenes fallaban, los videos se borraban solos o salían dañados. Yo sabía lo que había visto, pero era como si la misma casa se negara a dejar rastros. Fue entonces cuando empecé a preguntar con discreción a los empleados. Esperé al final de una tarde, cuando la mayoría ya se había ido, y comenté con uno de los montadores de la galería si alguna vez había notado algo raro por ahí. Me miró con una expresión que, en ese momento, me pareció cautelosa, como si estuviera pensando bien qué podía decir y qué no. Al final, me confesó que, a veces, cuando se quedaba hasta tarde montando exposiciones, escuchaba pasos en el piso de arriba, aunque ya no quedara nadie. Dijo que no le gustaba quedarse solo en la casa después del atardecer, y soltó como si se le escapara sin querer que una vez vio a una mujer en el jardín, vestida de blanco, pero que cuando fue a buscarla no encontró a nadie. Eso me encendió una alarma. Era la misma descripción de la mujer que yo había estado viendo en las cámaras. La misma postura, el mismo tipo de ropa antigua. Esa noche me costó trabajo relajarme. Me pasé un buen rato girando la pluma entre los dedos y pensando en esas historias que la gente cuenta, sobre casas embrujadas, presencias atrapadas en el tiempo, apariciones ligadas a tragedias del pasado. Empecé a sospechar que esa presencia en la galería quizás llevaba allí mucho antes que yo, y que, por alguna razón, ahora quería ser vista. La noche siguiente, durante el turno, hice algo que normalmente evito. Empecé a revisar la casa más a fondo, mirando más allá de lo necesario. Caminé por los pasillos con calma, poniendo atención a las grietas en las paredes, al suelo desgastado, a los cuadros viejos que aún decoraban algunos rincones olvidados. Fue cuando noté una puerta distinta al fondo del segundo piso, cubierta por una cortina gruesa que siempre pensé que era parte de la decoración. Detrás de ella había una puerta baja, de madera oscura, con un cerrojo viejo y oxidado. Intenté abrirla,
pero estaba trabada. No tenía candado, pero el cerrojo estaba muy duro. Bajé al cuarto de limpieza, donde se guardan las llaves y materiales, y encontré un manojo de llaves viejo, el mismo que usé las primeras semanas, pero que dejé de lado porque pensé que ya todas las puertas estaban abiertas. Subí otra vez y, tras probar varias, una encajó. El cerrojo crujió como si no se hubiera abierto en décadas. Lo que vi ahí dentro me causó un malestar inmediato. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con un mueble antiguo recargado en la pared. Parecía un oratorio o un altar. Había imágenes de santos muy viejas, cubiertas con un velo blanco. En el piso, una cruz de madera caída, unas flores secas y un retrato en blanco y negro de una mujer. No tenía nombre, solo un marco de fierro desgastado y marcas de humedad bajando por la pared. El aire ahí adentro era pesado. No sé cómo explicarlo bien, pero sentí que alguien me observaba, como si no estuviera solo. Me quedé parado un buen rato, tratando de entender qué era ese lugar, y por alguna razón que ni yo supe explicar en ese momento, sentí que esa mujer del retrato era la misma de las cámaras. Los ojos tenían algo inquietante, no por estar abiertos, sino porque parecían vivos, aunque fueran solo una foto vieja. Cerré la puerta y bajé con un nudo en el estómago. Decidí que tenía que saber más sobre esa casa, así que en una de las siguientes noches llevé mi celular y me puse a buscar información. Descubrí que la galería había sido, de hecho, una residencia durante gran parte del siglo XX. La antigua dueña, una mujer llamada Isabel Gutiérrez, vivió ahí hasta los años 60. Era hija de un hacendado importante de la región, pero nunca se casó y, según algunos registros, murió sola dentro de la casa después de pasar años recluida, casi sin contacto con nadie. Encontré menciones vagas sobre su salud mental y hasta rumores viejos sobre un duelo mal resuelto o una promesa incumplida. Ningún documento decía claramente qué ocurrió en sus últimos años, pero muchos textos hablaban de su apego a la religión y del aislamiento en el que vivía. Una nota antigua, de un periódico local, mencionaba que su cuerpo fue encontrado varios días después de morir, cuando los vecinos empezaron a notar un olor raro saliendo de la casa. Desde ese momento, todo comenzó a tener sentido. La mujer de las cámaras, la imagen del retrato, los ruidos sin explicación, esa presencia que se repetía siempre a la misma hora, todas las noches. Empecé a entender que tal vez esa casa aún guardaba el dolor y el silencio de alguien que nunca logró irse del todo. Y fue entonces cuando ocurrió algo nuevo. Esa madrugada, exactamente a las 3:05, la cámara de la sala principal falló por completo. No se puso borrosa, no se congeló, simplemente se apagó. La pantalla quedó en negro por unos segundos y luego volvió, como si alguien la hubiera desconectado y encendido otra vez. Y en ese lapso, en los exactos 10 segundos que la cámara no funcionó, algo o alguien movió una de las sillas de la sala donde estaban expuestas unas esculturas. Cuando volvió la imagen, la silla estaba fuera de lugar, vuelta hacia el centro de la sala, como si alguien se hubiera sentado allí para observar las obras. Nadie más tenía acceso a la casa a esa hora. Yo no me había movido del monitor y ninguna otra cámara registró movimiento. Solo esa, solo durante ese apagón. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad y la primera vez que pensé seriamente en dejar el turno. Pero algo dentro de mí decía que tenía que entender hasta el final lo que esa mujer quería. La noche siguiente llegué un poco antes de mi turno. Todavía era de día cuando entré a la casa, y eso me dio una sensación falsa de control. Siempre parece más fácil enfrentar las cosas cuando el sol sigue en el cielo. Pero conforme la luz fue desapareciendo por las ventanas altas del frente, la casa volvió a ese silencio raro de siempre. No era un silencio normal, era un silencio pesado, como si las paredes guardaran algo que no quería ser olvidado. Me instalé con calma, revisé las cámaras, probé la radio, hice la ronda inicial. Traté de mantenerme ocupado con tareas mecánicas para no pensar tanto, pero en el fondo ya sabía que algo iba a pasar. Era una sensación rara, como cuando uno sabe que se viene una lluvia fuerte aunque el cielo esté despejado.
Como a eso de las 2:30 de la madrugada, empecé a oír los crujidos. Venían de arriba, como siempre, cerca de las escaleras que llevan al segundo piso. Subí despacio, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué arriba, los pasos se oían más claros. Eran lentos, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre madera vieja. Me acerqué al pasillo del ala este, el mismo donde estaba el cuarto que había descubierto días antes. Y fue ahí cuando escuché por primera vez, claro, sin duda alguna, el sonido de losa quebrándose, como si un plato se hubiera caído al piso y se hiciera pedazos. Fue un sonido seco, rápido, pero completamente real. Corrí al punto de donde pensé que venía el ruido. No había nada, ni un pedazo, ni un objeto fuera de lugar. Revisé todos los cuartos del piso uno por uno. La galería estaba intacta, pero el aire había cambiado. Había un olor leve a polvo viejo y algo que me recordó al talco de abuelita, como si alguien hubiera pasado por ahí apenas unos minutos antes. Regresé al monitor, inquieto. Revisé las grabaciones, adelanté y regresé el video de la cámara del pasillo, pero justo en el minuto en que pasó el sonido, la imagen se congeló por 5 segundos. Solo esa cámara, otra vez. Fue a partir de ahí que las cosas empezaron a pesarme en el cuerpo. No era solo miedo, era cansancio, como si algo me estuviera drenando poco a poco. Me empezó a costar dormir durante el día, aunque ya hubiera terminado el turno. Soñaba con la casa, con los pasillos, con ese retrato viejo de la mujer que vivió ahí. Soñaba que ella me veía desde lejos, sin moverse, y yo no podía moverme tampoco. A veces despertaba con la impresión de haber oído el mismo sonido de losa dentro de mi propio cuarto. Comenté eso con uno de los compas del grupo de veladores. Primero se rió, pensando que estaba exagerando, pero después me dijo que él también había escuchado historias parecidas. Contó que en muchos edificios viejos de Tonalá, sobre todo los que antes fueron casas familiares por generaciones, era común que se escucharan cosas así: pasos, objetos que cambian de lugar, ruidos raros, como si las casas guardaran ecos del pasado que se repiten solitos, noche tras noche. Eso no me tranquilizó, pero me hizo ver que no era el único. Aún así, empecé a pensar si debía seguir trabajando ahí. Yo ya había vivido todo tipo de cosas en otros empleos, robos, invasiones, hasta un principio de incendio, pero nada se comparaba con lo que estaba pasando en esa galería. No era el tipo de peligro que uno enfrenta con linterna y tolete. Era algo más sutil, más lento, pero que te va metiendo miedo en la cabeza. Una madrugada decidí hacer algo distinto. Dejé la cámara del segundo piso grabando en mi celular, por fuera del sistema de la empresa, para ver si lograba captar algo que no se borrara solo. Y lo logré. En el video, que vi horas después con el corazón latiéndome fuerte, se alcanza a ver claramente la puerta del cuarto del altar abriéndose sola, muy despacio, sin corriente de aire, sin que se vea movimiento. La perilla gira sola y la puerta cruje como si alguien la abriera con cuidado. No aparece ninguna figura, pero segundos después se escucha ese mismo sonido de losa quebrándose, sin que se vea nada en el suelo. Eso me congeló. Era la prueba de que lo que estaba viviendo no era imaginación, ni una falla en la señal, ni un truco de mi mente cansada. Eso estaba pasando y quería ser notado. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Esa semana algo cambió en mí. Sentía que la casa me observaba. Caminaba por los pasillos con más cuidado. Evitaba mirar los espejos antiguos. Me descubrí poniendo atención a ruidos mínimos, a sombras que parecían moverse en la orilla de mi vista. Sentía escalofríos en puntos específicos del edificio, como si hubiera pasado por lugares donde alguien había sufrido. La mujer de trajes coloniales ya no volvió a aparecer en las cámaras en los días siguientes, pero el sonido de la losa quebrándose se volvió más frecuente. A veces sonaba 3 o 4 veces en una misma noche, como si ella intentara decir algo, como si quisiera que la escucharan. Y yo empecé a escucharla, aunque no quisiera. Esa semana andaba raro. Evitaba contarle a mi esposa los detalles porque sabía que iba a querer que pidiera cambio de puesto.
y tal vez debería haberlo hecho, pero había algo en esa casa que me tenía atrapado, como si necesitara entender qué estaba pasando hasta el final. No era una curiosidad cualquiera, era una sensación incómoda de que si me iba ahora, algo me iba a seguir. Empecé a notar patrones. El sonido de los platos rompiéndose siempre ocurría entre las 2:30 y las 3 de la mañana. Siempre en el mismo pasillo del segundo piso, cerca del cuarto del altar. Era como si la casa siguiera un ritual, un ciclo. A veces el ruido aparecía solo. Otras noches, justo antes, las cámaras se quedaban oscuras por unos segundos, como si algo las atravesara. Y siempre había un olor leve a polvo viejo y perfume antiguo, dulce y empalagoso. Un día que tuve libre, decidí regresar en la mañana con la excusa de buscar un cargador que había olvidado. La chica, que trabaja en la administración de la galería, me recibió sorprendida, pero me dejó entrar. Con la luz del día todo parecía más tranquilo, pero noté detalles que antes no. Las grietas en las paredes, los marcos antiguos con manchas de óxido, los muebles con pequeños rayones, como si unas uñas los hubieran raspado. Fui al cuarto donde la puerta se abrió sola en el video. Estaba cerrado. No con una cerradura moderna, sino con un candado viejo, de esos que más se ven en bodegas que en casas. Pregunté qué guardaban ahí, y la chica me dijo que ese espacio estaba desactivado, lleno de piezas y objetos viejos que nadie quería. Lo dijo con naturalidad, sin darle mucha importancia, pero en mi cabeza eso sonaba a respuesta preparada. Volví a mi turno nocturno con más miedo. Ya no era solo miedo, era desconfianza constante. Las madrugadas se hacían más largas, hasta las luces parecían parpadear de vez en cuando, como si el edificio respirara. Y entonces, una noche, pasó algo diferente. Eran cerca de las 3:20 de la mañana. Estaba sentado frente a los monitores cuando escuché claramente pasos en la escalera. No eran pasos suaves como antes, tenían peso, ritmo. Me levanté despacio y fui a la escalera. No había nadie. Volví a la sala de cámaras y pausé la grabación para revisar ese momento. Y ahí estaba. Por 3 segundos, la cámara del segundo piso captó una sombra cruzando el pasillo. No se veía rostro ni cuerpo, solo el contorno de un vestido largo, amplio, como de época. Y luego, otra vez, el sonido seco de porcelana rompiéndose. Me levanté y subí al segundo piso, sin pensar. Quería enfrentar eso de frente. Caminé todo el pasillo con el corazón en la garganta hasta llegar a la puerta del cuarto. Estaba abierta. La abrí despacio. El olor era insoportable, como cosas guardadas por años. Adentro solo había objetos viejos y polvorientos, estatuas religiosas, cuadros viejos, telas mohosas y en el centro, una mesa con una taza de porcelana rota, con los pedazos aún brillando como si acabaran de caer. No toqué nada, solo cerré la puerta despacio, bajé y me quedé ahí hasta que amaneció. Después de esa noche, decidí no subir más. Seguí trabajando hasta que terminó el mes. Luego pedí cambio de puesto. No di motivos claros, solo dije que era algo personal. Mi jefe no preguntó. Dijo que yo era uno de los más responsables y que confiaba en mi juicio. Ahora trabajo en otro edificio, más nuevo, con más luz. Pero a veces, cuando estoy solo de madrugada, todavía escucho ese sonido, bajo, pero reconocible, como si el recuerdo se hubiera pegado a mí. Nunca volví a ver las grabaciones de esa galería. Borré todo de mi celular, pero sé lo que vi, y sé que no fui el único. Hay cosas que prefieren el silencio, y cuando uno insiste en escucharlas, ellas encuentran la forma de hacerse presentes. Buenas noches, comunidad. Me llamo Liana, y cuando esto pasó tenía 23 años, en 2015. Siempre he sido muy apasionada por la cultura mexicana, y en esa época necesitaba mucho un trabajo para comprar mis cosas y ayudar a mis padres en casa. Fue entonces cuando apareció una oportunidad en una tienda de cerámica y artesanías típicas aquí en Tonalá, un lugar famoso por sus piezas hechas a mano, coloridas y llenas de tradición. La tienda era pequeña, pero bien organizada,
con esas repisas de madera llenas de vasos, cántaros y estatuas que mostraban de cerca la riqueza de la artesanía local. La propietaria, doña Rosalba, ya era una señora mayor, llena de historias de la ciudad, y me comentó que necesitaba a alguien que la ayudara con las ventas y la organización, porque ya le costaba trabajo cuidar el negocio sola. Al principio, todo parecía excelente. Me encantaba estar rodeada de la cultura que siempre había admirado. Escuchaba la música tradicional que sonaba bajito, y el olor a barro y pintura fresca era casi reconfortante. Durante el día, llegaban clientes, muchos turistas, y también gente de aquí de la ciudad buscando regalos y recuerdos. Doña Rosalba era amable. Me contó sobre las técnicas antiguas que su familia usaba para hacer las piezas, y sentí que estaba aprendiendo algo importante. Pero conforme pasaban los días, empecé a notar cosas que no cuadraban. Había una estatua, una figura pequeña, hecha de barro crudo, que nadie parecía querer comprar. Estaba en una repisa al fondo de la tienda, medio olvidada. De repente, comencé a sentir que esa pieza parecía moverse sola. A veces giraba un poco, como si alguien la hubiera movido. Al principio pensé que estaba cansada o que mi mente me jugaba una mala pasada, pero cuando se lo comenté a doña Rosalba, ella solo se rió medio desconfiada y dijo que esas cosas viejas a veces parecían tener vida propia, pero que no debía preocuparme por tonterías. Al final del día, cuando cerraba la tienda y acomodaba las últimas cosas, sentía un peso en el aire, una sensación extraña de que me estaban observando, como si unos ojos invisibles me vigilaran de cerca. Era incómodo y no pude explicar bien por qué ese miedo, pero eso comenzó a afectarme. Ahí fue cuando me di cuenta de que ese trabajo, que parecía perfecto para alguien como yo, no era tan sencillo. Había algo raro ahí, y yo todavía no sabía exactamente qué era. Después de unas semanas trabajando en la tienda, esa sensación extraña empezó a intensificarse. Al principio, pensé que era cosa de mi cabeza. ¿Sabes? Trabajar todo el día en silencio, rodeada de esos objetos viejos, con la luz tenue de la tienda por la noche, puede hacer que cualquiera se ponga un poco paranoica, pero era diferente. Era como si algo estuviera ahí, un peso invisible que me seguía, que no me dejaba relajarme. La estatua que nadie compraba seguía en el mismo lugar, pero juraba que la veía desde ángulos diferentes cada vez que la miraba. Incluso empecé a notar que cuando llegaba para abrir la tienda, estaba ligeramente volteada hacia un lado distinto al que la había dejado el día anterior. Traté de fijarme para ver si algún cliente la había movido o si doña Rosalba había acomodado algo, pero la tienda permanecía cerrada la mayor parte del tiempo. Y la señora era muy cuidadosa con las piezas. Me aseguró que no había tocado nada ahí. Una noche, ya casi cerrando, escuché un ruido raro, como si estuvieran moviendo o hasta rompiendo unas piezas de cerámica. Al principio pensé que podría ser una rata, cosa normal en lugares viejos, pero no encontré ninguna señal de eso. El silencio volvió, pero la inquietud quedó. Sentía la mirada de ella, de la estatua, siguiéndome en todos lados. Era raro. Sentía los ojos de la figura de barro, aunque sabía que solo era un objeto. Empecé a evitar mirar directamente esa estatua, pero lo más extraño es que parecía que me observaba cuando menos lo esperaba. En algunas ocasiones, parecía que su sombra se movía en la pared, como si tuviera vida propia. No le conté esto a nadie, porque sabía que pensarían que estaba loca, o que era solo cansancio. En mi grupo de WhatsApp con otros amigos y compañeros, empecé a escuchar historias de vigilantes y gente que trabajaba en lugares antiguos hablando de presencias y energías extrañas. Comentaban sobre sensaciones que no se pueden explicar, pero que te hacen sentir frío por dentro. Nunca había creído mucho en esas cosas hasta que empecé a vivir algo parecido. Las noches se volvieron las más difíciles. Cuando cerraba la tienda y me quedaba sola, sentía el pecho apretado, una mezcla de miedo y ansiedad que no se quitaba. Trataba de concentrarme en las tareas, pero mi mirada siempre volvía a esa estatua. A veces, parecía que hasta cambiaba de expresión, como si su rostro tomara un semblante más sombrío, casi humano.
Llegué a pedirle a doña Rosalba que hiciera una oración o algo, porque ya no soportaba esa presión, pero ella dijo que solo hacía ceremonias para las piezas nuevas y que las antiguas tenían que quedarse como estaban. También me dijo que tal vez mi mente me estaba jugando trucos, que la soledad y el cansancio estaban afectándome. Aún así, sabía que no era solo eso. Algo en esa tienda, en esa pieza, tenía un peso que iba más allá de lo que podía explicar. Y no sabía si iba a poder seguir ahí mucho tiempo, con esa sensación de que algo me estaba observando y no quería que me fuera. Durante las semanas siguientes, empecé a preguntarme si no estaba exagerando. Tal vez era solo la soledad, el calor sofocante de Tonalá y la rutina monótona de la tienda lo que me tenía más sensible. Intenté convencerme de eso por un tiempo, pero no funcionó por mucho. Lo que de verdad me derrumbó fue lo que empezó a pasar con el sistema de vigilancia. Un día, al llegar por la mañana, encontré una de las cerraduras de la puerta chueca. Me pareció raro, pero no había señales de que hubieran forzado la entrada. Revisé todo por dentro y no parecía haber nada fuera de lugar, excepto la figura. Estaba casi de espaldas. Sentí cómo se me erizó la piel de golpe. Fui directo a la oficinita del fondo, donde doña Rosalba guardaba la computadora con las cámaras. Traté de abrir los archivos de la noche anterior, pero simplemente no estaban. No había nada grabado, como si esa noche nunca hubiera existido. Le comenté después a doña Rosalba y me dijo que a veces el sistema se trababa, pero que nunca había fallado así. La noté nerviosa al decirlo y desvió la mirada cuando mencioné la figura. Me dio la impresión de que sabía algo, pero no quería contármelo. Esa misma semana me desperté en la madrugada con una sensación espantosa, como si alguien me estuviera viendo en mi cuarto. Vivía en un cuartito atrás de la casa de mis papás, algo sencillo, y nunca me había dado miedo dormir sola. Pero esa noche fue distinta. Me sentí tan sofocada que tuve que salir al patio a respirar. Mi mamá me oyó y me preguntó si todo estaba bien. Solo le dije que tenía insomnio. Después de eso, las cosas se pusieron peores. Empecé a ver sombras dentro de la tienda. Así, de reojo, mientras limpiaba el mostrador o acomodaba los estantes, tenía la impresión de que alguien pasaba por detrás. Siempre pensaba que era un reflejo o alguna sombra cualquiera, pero el corazón se me aceleraba cada vez. Emare, como siempre, la figura estaba en una posición ligeramente distinta. Un día llegué más temprano de lo normal para ayudar a acomodar el inventario. La tienda todavía estaba cerrada, pero al entrar, noté que la luz del baño del fondo estaba prendida. Caminé despacio hacia allá, con un nudo en el estómago que no podía explicar. Cuando empujé la puerta, la luz se apagó sola. Miré el apagador y vi que estaba en la posición de apagado, como si nunca hubiera estado encendida. La figura estaba ahí, en la esquina del pasillo, mirando directamente hacia el baño. Yo estaba segura de que el día anterior estaba en la vitrina. Traté de encontrarle una explicación lógica, pero ya no podía engañarme. Había algo raro con esa pieza. Empecé a evitar quedarme sola en la tienda, pero doña Rosalba siempre encontraba algún pretexto para salir un rato. Me decía que confiaba mucho en mí y que era la mejor ayudante que había tenido. Pero en el fondo, empecé a sentir que lo hacía a propósito, como si quisiera que me quedara sola ahí. Una de esas tardes, recibí una visita que me dejó todavía más intranquila. Era un señor ya grande, con sombrero y camisa de manta, que entró con una mirada muy extraña. No me miró a mí, ni a las demás piezas. Caminó directo hasta la figura y se quedó ahí parado, en silencio, varios minutos. Le pregunté si necesitaba algo, y solo negó con la cabeza mientras murmuraba algo que no entendí. Luego salió como si estuviera huyendo. Esa noche soñé con la figura. Soñé que caminaba por la tienda mientras yo dormía detrás del mostrador. Soñé que sus ojos estaban vivos y que me observaban con un odio profundo. Me desperté con el corazón latiendo a 1000 por hora y la cara empapada en sudor. Y aunque solo fuera un sueño, todo el día sentí que algo se había venido conmigo, que eso del sueño se me había pegado y ahora caminaba detrás de mí calladito.
Ya no dormía bien, ya casi no comía. Y cada día me sentía más atrapada por esa tienda, como si algo me estuviera chupando por dentro. Y todavía no tenía ni idea de qué era, ni por qué me estaba pasando a mí. Después de ese sueño, las noches se volvieron un tormento. Evitaba dormir, lo posponía lo más posible, pero el cuerpo tarde o temprano se rinde. Empecé a despertar con la sensación de que había alguien en mi cuarto. No era solo miedo, era como si supiera que realmente había una presencia ahí, quieta, observando. Y cada vez que intentaba encender la luz, el foco parpadeaba o tardaba en prender. En la tienda, la figura se volvió una pesadilla silenciosa. Parecía ganar peso, como si ocupara más espacio del que le correspondía. Nadie más hablaba de ella. Los pocos clientes que la notaban desviaban la mirada de inmediato, como si instintivamente supieran que había algo mal. Hubo una señora que murmuró algo sobre cosas que no deberían hacerse y salió de la tienda apurada, sin comprar nada. Un día llegué a trabajar y encontré a doña Rosalba más decaída que nunca. Me dijo que había soñado con su hermana, fallecida hace muchos años, y que el sueño había sido tan real que pasó la mañana llorando. Mientras hablaba, no apartaba los ojos de la figura, como si estuviera sacando alguna pena vieja que llevaba guardada. Eso me desconcertó. No era la primera vez que alguien soñaba con muertos después de pasar tiempo en esa tienda. Fue entonces cuando entendí que la figura no era solo una escultura antigua. Había algo en ella, una carga que parecía alimentarse de nosotras, y no solo me pasaba a mí. Era como si cualquiera que pasara demasiado tiempo ahí empezara a cargar ese mismo peso. Esa noche tomé una decisión. Volví a la tienda después de cerrar. No le dije nada a nadie. Llevé una vela, un rosario pequeño que era de mi mamá y un incienso de copal que ella usaba para limpiar la casa. No sabía exactamente lo que iba a hacer, solo sentía que tenía que enfrentar eso. Encendí la vela frente al escaparate, justo frente a la figura. La escultura estaba ahí, como siempre, pero ahora parecía más burlona, como si supiera que lo que intentaba no iba a servir. Cerré los ojos y me quedé en silencio, respirando hondo, tratando de concentrarme, pero fue inútil. Un olor fuerte, a tierra húmeda y algo podrido, llenó la tienda. El incienso se apagó solo, y la vela empezó a temblar como si alguien la soplara. Lo que sentí en ese momento fue un miedo puro, primitivo, la certeza de que estaba lidiando con algo muy antiguo, algo que no podía entender. Salí corriendo de la tienda sin mirar atrás, y esa noche dormí con la luz encendida. Al día siguiente renuncié. Doña Rosalba no pareció sorprendida. Me dijo que lo entendía, que no todas podían quedarse mucho tiempo ahí, y luego me dio un abrazo extraño, largo, como si supiera que algo dentro de mí se había roto. Pasé semanas sin poder caminar por las calles cercanas a la tienda. Solo de pensar en esa figura, el estómago se me revolvía. No le conté a nadie lo que pasó esa última noche. Hasta hoy, mi familia no sabe nada. Preferí dejarlo en el pasado, aunque en el fondo sé que de alguna manera todavía me acompaña. De vez en cuando tengo la impresión de ver la silueta de la escultura en mis sueños. Me despierto sintiendo que está otra vez en el mismo lugar, esperando. Y yo, en el fondo, sé que hay cosas que una presencia y que te cambian para siempre, aunque no sepas por qué. Y si hoy alguien me pregunta qué era esa figura o qué había en esa tienda, solo puedo decir que era algo viejo, algo que se esconde donde nadie mira, y que no todo lo que parece artesanal o hecho con amor viene de manos humanas. Buenas noches, comunidad. Me llamo Carlos. Nunca he sido mucho de decorar la casa, la neta. Siempre he sido más práctico. Si la casa está limpia, ordenada y tiene lo necesario, con eso me basta. Pero esa semana, por alguna razón que ni yo entiendo, se me metió en la cabeza que quería darle un toque diferente a mi departamento. Tal vez fue porque anduve dando muchas vueltas por Tonalá en las madrugadas y veía las fachadas bien arregladitas, con esos adornos artesanales en las ventanas. Este pueblo tiene ese encanto, ya sabes, y como chofer de aplicación, uno ve de todo.
Fue un martes cuando vi esa tienda nueva, cerca de la esquina donde antes había un estudio de tatuajes. Estaba lloviznando y yo acababa de dejar a un pasajero por el centro histórico. Como todavía faltaba un rato para que empezara el tráfico fuerte, me bajé a echar un vistazo. En la vitrina había un montón de cosas viejas, platos de barro, santos de madera, unos marcos pesados y muchos jarros y floreros con diseños muy trabajados. Y fue ahí cuando lo vi. Ese jarro era distinto. Parecía hecho a mano, de un barro oscuro, con unos grabados raros que no pude identificar. No era algo típico indígena ni colonial, era más bien algo fuera de lugar, pero tenía su belleza. Llamé a la señora de la tienda, una mujer que se notaba nueva en el barrio, y le pregunté de dónde era. Me dijo que la pieza venía de un lote que compró en una finca antigua por la zona de El Vado, pero que no sabía mucho más. También mencionó que llevaba semanas ahí y nadie se había interesado. No sé por qué, pero eso me pegó. Tal vez porque me pareció olvidado, o por esa belleza callada que uno empieza a notar cuando anda tanto en la calle. Al final lo compré, me salió bastante barato. Lo puse en la repisa de la sala, entre unas botellas antiguas y una imagen de San Judas Tadeo que era de mi mamá. Quedó ahí en la esquina, como si siempre hubiera estado. Yo pensé que solo era un adorno bonito, pero esa misma noche el ambiente en la casa cambió. Vivo en un departamento sencillo de 2 cuartos, en un conjunto habitacional cerca de la colonia Jalisco. Vivo solo desde hace años. Ya estoy acostumbrado al silencio cuando regreso en la madrugada. Suelo llegar entre 2 o 3 de la mañana, me baño, como algo rápido y me acuesto. Pero esa noche, aunque estaba cansado, me costó mucho dormir. Y cuando por fin me quedé dormido, empecé a soñar. En el sueño, estaba en una casa vieja, muy oscura, con paredes manchadas y muebles tapados con sábanas. En medio de la sala estaba el mismo jarro, exactamente igual al mío, sobre una mesita. Un hombre estaba parado frente a él. Tenía la ropa desgarrada, la cara llena de sangre y se veía desesperado. Miraba fijamente el jarro como si quisiera decir algo, pero antes de que pudiera sacar palabra, caía al suelo, retorciéndose. Yo me sentía paralizado, como si estuviera viendo todo desde atrás de un vidrio. Me desperté sudando, con el corazón a 1000. Al principio pensé que era puro cansancio, estrés acumulado. Pasa, sobre todo con las horas que uno se pasa manejando. Pero la sensación no se me quitó. Me quedé el resto de la madrugada viendo el jarro desde el sillón. No tenía nada raro, no se movía, no hacía ruidos, pero sentía que me miraba de vuelta, y eso me incomodó. Sé cómo suena, y si alguien me hubiera contado esto antes, le habría dicho que estaba imaginando cosas. La siguiente noche volví a soñar algo parecido, pero esta vez el hombre me miraba directo antes de caer, y sus ojos estaban más conscientes, como si supiera que yo estaba ahí. Empecé a evitar ver el jarro. Me causaba una incomodidad rara, casi como náuseas. Pero lo peor fue en la tercera noche, cuando ya estaba casi dormido y escuché pasos en la sala. Pasos lentos, como si alguien caminara descalzo alrededor de la repisa. Me levanté de un brinco, tomé el bat de madera que tengo detrás de la puerta y fui a ver. No había nadie, nada fuera de lugar, pero el jarro parecía girado, como si alguien lo hubiera tocado. Regresé al cuarto tratando de convencerme de que era mi cabeza, pero algo sí sabía. Desde que ese jarro entró a mi casa, algo había cambiado. Y en el fondo, presentía que eso apenas era el principio. Esa semana empecé a dormir mal todos los días. Aunque no soñaba con el hombre ensangrentado, me despertaba en medio de la noche con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Lo primero que hacía, casi sin darme cuenta, era voltear hacia el jarro. A veces parecía que estaba en un ángulo diferente. Otras veces, solo pasar cerca me daba un escalofrío que no sabía explicar. Durante el día, trataba de mantener la rutina. Hacía los viajes normales, con pasajeros que iban al centro, al mercado de abastos o a hospitales. Todo normal, como siempre. Pero andaba más callado. Un pasajero me comentó que parecía distraído
Y yo solo respondí que andaba cansado. Era cierto, pero también era una excusa. Empecé a evitar estar en casa. Alargaba los viajes hasta tarde. Paraba a comer algo en las loncherías de la calle Tonaltecas. Me quedaba un rato en la plaza con el carro encendido, escuchando la radio. Cuando finalmente llegaba a casa, me metía directo a bañar y me acostaba tratando de apagar rápido la mente, como si eso evitara los sueños. Pero no servía. La quinta noche tuve la peor pesadilla. Estaba otra vez en esa casa desconocida. Todo estaba en silencio, pero el aire parecía pesado, cargado. El hombre estaba en el mismo lugar, frente al jarro, pero esta vez no se movía. Estaba de rodillas, con las manos en el rostro, como si estuviera llorando. En el suelo alrededor había marcas oscuras, como si alguien hubiera arrastrado algo, o a alguien. Lo que más me asustó fue que empecé a sentir el olor a podrido. Un olor que parecía salir de la pantalla, si es que eso tiene sentido, y desperté con el estómago revuelto. El olor seguía en la habitación. Me levanté asustado, fui a la cocina y prendí todas las luces. Abrí el refrigerador, revisé la basura, chequé todo. Nada. El olor había desaparecido, pero en ese momento supe que no era solo cosa de mi cabeza. No podía ser. Me quedé parado en medio de la cocina, con la luz fría parpadeando, pensando si debía tirar ese jarro. Pero algo me detenía. No sé si era miedo o solo esa sensación tonta de que estaba exagerando. Volví a la habitación, pero dormí con la luz encendida. Al día siguiente llevé el jarro a la área de servicio, donde guardo los trastes y los trapos de piso. Traté de actuar como si nada, pero por dentro sabía que estaba intentando alejar algo. Lo dejé ahí, sobre el fregadero. Me sentí un poco mejor. Hasta pude echar una siesta en la tarde antes de salir a trabajar. Pero esa noche, cuando regresé a casa, noté que la puerta del closet de la lavandería estaba entreabierta, y eso no era normal. Nadie más entra a mi departamento. Fui a ver, prendí la luz, y el jarro estaba tirado en el suelo, de lado, como si se hubiera caído. Pero no podía ser. El fregadero es profundo y el jarro pesado. Aunque hubiera vibrado con algún ruido, hubiera caído dentro, no fuera. Tomé el jarro con cuidado. No estaba quebrado, pero sentí que estaba más frío que de costumbre, casi helado. Igual lo puse de nuevo en la sala. Una parte de mí pensaba que el problema era tratar de alejar lo que ya estaba conmigo, como si no sirviera fingir que nada estaba pasando. Después de eso, los pasos se hicieron más frecuentes, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Escuchaba ese caminar leve, medio arrastrado, dando vueltas cerca del jarro, a veces 2 o 3 pasos, otras veces más largos, como si alguien caminara por toda la sala. Cuando prendía la luz, no había nadie, pero era como si el ambiente todavía estuviera impregnado de una presencia. Empecé a sentir olor a humedad, aunque la casa estuviera limpia. Y lo peor, tenía la impresión de que el jarro se estaba oscureciendo, como si estuviera quemándose por dentro. Fue entonces cuando decidí buscar la tienda donde lo compré. Volví a la calle donde estaba, a la misma hora que la otra vez, pero no encontré nada. El lugar estaba cerrado y la fachada estaba rayada. Pregunté a un vendedor de cocos de la esquina y me dijo que ahí nunca hubo una tienda de antigüedades, solo un local vacío que siempre cambiaba de dueño. Me quedé un rato parado, mirando esa pared agrietada, tratando de entender qué estaba pasando, pero mientras más pensaba, más me sentía atrapado, como si el jarro hubiera entrado a mi vida para quedarse, y como si algo hubiera venido con él. Seguía intentando mantener la normalidad, hacía los viajes, veía las mismas caras, saludaba a los guardias del fraccionamiento, pero por dentro ya tenía la sensación de que las cosas iban a empeorar, y no me equivoqué. Las noches seguían sin mejorar, al contrario. Los pasos alrededor del jarro se volvieron más claros, más firmes, como si alguien caminara despacio, deliberadamente, observando cada uno de mis movimientos. Ya no era solo el ruido. Sentía el peso del silencio roto, un peso en el aire que me oprimía el pecho. Una de esas noches, cuando ya casi dormía, escuché un chasquido fuerte que venía de la sala.
Me levanté de un salto, con el corazón acelerado. La luz del pasillo estaba apagada. El jarro seguía ahí inmóvil sobre la mesa. Pero al acercarme, noté que había cambiado de posición. Ahora estaba volteado hacia otro lado. Y eso no podía ser, porque estaba seguro de haberlo dejado alineado con la pared. A la mañana siguiente, tratando de entender qué pasaba, decidí preguntarle a un amigo que sabe de antigüedades, alguien que ya me había contado historias medio raras, pero siempre con tono relajado. Me dijo que piezas antiguas como ese jarro muchas veces cargan historias que ni siquiera imaginamos, a veces tan pesadas que afectan el ambiente. También mencionó que antes era común que la gente pusiera algo dentro de los objetos para protegerlos o para atrapar alguna energía. Pasé el día pensando en eso, tratando de encontrar una explicación racional. En el fondo no quería creer que algo así me estuviera pasando. Quise convencerme de que era el cansancio, el estrés del trabajo, la presión del día a día. Pero las cosas solo empeoraron. Esa misma noche, después de darme una ducha rápida, me di cuenta que el jarro tenía una mancha oscura en la base, como sangre seca. Lo miré por varios minutos, tratando de entender si era suciedad, pintura o alguna imperfección del objeto, pero no lograba convencerme. Se veía muy real. De repente, escuché el sonido de vidrio rompiéndose desde la cocina. Me preparé para encontrar algún vaso o plato roto en el suelo, pero al llegar todo estaba en su lugar. Solo sentí un escalofrío que me subió por la espalda, como si algo invisible hubiera pasado corriendo cerca. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sofá mirando fijamente el jarro. Quise convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que estaba demasiado cansado. Pero esa presencia, aunque invisible, estaba ahí, tan cerca que parecía poder sentir su respiración. Los pasos regresaron más fuertes y esta vez parecían acompañados de un susurro bajo, casi inaudible, como si una voz hablara en un idioma antiguo, desconocido. Intenté concentrarme para entender, pero solo sentí el miedo crecer dentro de mí. A la mañana siguiente, hablé con una vecina que me contó que hace muchos años, la casa donde vivo fue de un señor que murió de forma trágica y violenta. Me dijo que escuchó que era una persona difícil, con problemas, y que estuvo desaparecido un tiempo antes de que lo encontraran. Eso tuvo sentido para mí, porque el hombre de mis pesadillas siempre miraba el jarro, como si ese objeto fuera importante para él antes de morir. La vecina comentó que muchas veces veía luces encendidas en mi casa por la noche, cuando yo no estaba, y que ya había escuchado ruidos extraños que venían de aquí. Intenté decir que solo era el trabajo que me cansaba y hacía que llegara tarde, pero la verdad es que empecé a preocuparme en serio. No sabía si debía seguir con el jarro, si debía deshacerme de él o si sería mejor pedir ayuda. Pero el miedo crecía tanto que esa noche tomé una decisión: quedarme despierto el mayor tiempo posible, con todas las luces prendidas, esperando a ver qué pasaba. Estaba cansado de sentir que algo me observaba, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí cerca, rodeando ese jarro con una presencia que no podía explicar. Decidí que esa noche sería la última que pasaría solo con ese jarrón en la casa. Traté de mantenerme despierto el mayor tiempo posible, encendiendo todas las luces, incluso las de la terraza, para no dejar ningún rincón en oscuridad. La idea era espantar lo que fuera que estuviera ahí, o al menos sentirme más seguro. Pero, poco después de la medianoche, los pasos empezaron de nuevo. Esta vez no eran pasos lentos, eran apresurados, como si alguien caminara de un lado a otro, inquieto. El sonido venía en círculos, siempre alrededor del jarrón, y junto con eso, algo pesado llenó el aire, un silencio que se sentía más denso de lo normal, como si la casa entera hubiera contenido el aliento. No vi nada, no escuché voces claras, pero sentí un escalofrío que me subió por la espalda y me dejó paralizado por unos segundos. En ese momento, juraría que el jarrón se movió, solo un poco, pero lo suficiente para darme cuenta de que no estaba tan inmóvil como parecía. A la mañana siguiente, me sentía agotado, con los ojos irritados y la cabeza latiendo. Pensé en tirar el jarrón,
pero también sentí un miedo raro de deshacerme de él, como si al hacerlo, algo peor pudiera pasar, o como si esa presencia pudiera seguirme. Le conté a un pariente cercano lo que estaba viviendo, y me dijo que a veces los objetos antiguos guardan recuerdos pesados, y que lo mejor era devolverlo al lugar de donde vino. No explicó mucho, pero dio a entender que hay lugares que tienen una energía que no desaparece tan fácil. Fui a la tienda donde compré el jarrón, pero ya estaba cerrada y no había nadie con quien hablar. Volví a casa con él. Busqué un poco en internet, tratando de encontrar alguna historia sobre el jarrón o sobre la tienda, pero no encontré nada. Parecía que todo ahí era muy reciente, excepto el jarrón, que claramente tenía una historia antigua, pero desconocida. Decidí encerrarlo en un closet que no uso, en el segundo cuarto del departamento, donde no duerme nadie. Lo puse ahí, cubierto con un trapo negro, al fondo del mueble. Y nunca volví a abrir ese closet. Con el tiempo, las pesadillas se fueron haciendo menos frecuentes, igual que los pasos, pero nunca desaparecieron del todo. A veces, todavía siento que esa presencia sigue ahí, esperando que baje la guardia. No sé si todo eso fue real o si fue producto del cansancio y mi imaginación, pero la sensación se quedó. Y aunque ya han pasado meses, el jarrón sigue en mi sala, sobre la misma mesa, inmóvil, o por lo menos eso parece. Solo puedo decir que, de alguna forma, ese objeto trajo una historia conmigo, una historia que tal vez nunca logre entender del todo. Y por más que lo intente, no me puedo quitar de encima esa sensación de que, en Tonalá a veces el pasado está más cerca de lo que uno cree. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Hernando, y no es fácil para mí contar esta historia, sobre todo porque ocurrió en una etapa muy difícil de mi vida, pero siento la necesidad de desahogarme. Soy comerciante y nunca he sido una persona supersticiosa, aunque desde niño escuché muchas leyendas y cuentos de fantasmas, aparecidos y esas cosas que contaban mis papás y mis abuelos. Uno las oye, se impresiona en el momento, pero con el tiempo las olvida. Nunca pensé que algo realmente extraño pudiera pasarme a mí, hasta que me pasó. Soy originario de Guadalajara, pero hace como 2 años me mudé con mi hijo, Lucas, a una casa antigua en Tonalá, Jalisco. Tomé esa decisión después de una pérdida que nos destrozó por completo. Mi esposa, Mila, falleció de forma repentina por una complicación de salud que nadie vio venir. Tenía apenas 37 años. Era una mujer fuerte, llena de vida, y de pronto ya no estaba. Lucas estaba muy apegado a ella. Siempre fue un niño callado, pero después de la muerte de su mamá, se encerró en sí mismo de una manera que me preocupaba mucho. Busqué ayuda, lo llevé con un psicólogo, hablé con sus maestros, pero parecía que estaba en un lugar emocional al que nadie podía llegar. Por eso pensé que cambiarnos de ciudad tal vez nos ayudaría a los dos a respirar un poco. Un lugar nuevo, sin tantos recuerdos pesados, quizás nos daría un respiro. Encontré una casa colonial en Tonalá, de esas con muros gruesos, piso de ladrillo rojo y ventanas grandes de madera antigua. Era bonita, con un pequeño jardín al frente y un pasillo lateral que conducía al patio trasero. La dueña, una señora ya bastante grande, me contó que había vivido allí por décadas con su esposo y que después de que él falleció ya no soportó quedarse sola. La casa estaba bien cuidada, a pesar de los años. El precio estaba más bajo de lo normal, pero no pregunté mucho. Ella parecía más interesada en dejar la casa en buenas manos que en ganar dinero. Los primeros días todo marchó bien. Lucas no hablaba mucho, pero aceptó la mudanza mejor de lo que esperaba. Poco a poco volvimos a la rutina. Yo salía temprano a atender una tiendita que puse en el centro, y él iba a la escuela. Por las noches cocinábamos juntos, veíamos algo en la tele y nos dormíamos temprano. De a poco, parecía que la vida volvía a encontrar su ritmo, hasta que empezaron los golpes. La primera vez que los oí pensé que era cosa mía, que estaba soñando. Me desperté como a las 3 de la mañana, sin razón aparente. Todo estaba en silencio, en completa oscuridad,
hasta que escuché 3 golpes secos que venían de la pared del pasillo, del lado opuesto a mi recámara. Me levanté, caminé por la casa despacio, pero todo estaba en orden. Pensé que tal vez era el viento o algún animal en el techo. Me volví a dormir, pero la noche siguiente pasó lo mismo. Me desperté de nuevo a la misma hora y los golpes sonaron otra vez, idénticos. 3 golpes, con el mismo ritmo. Esta vez me parecieron más cercanos. Me quedé en la cama tratando de oír mejor. No era un ruido de esos que se confunden con la madera crujiendo. Era algo claro, seco, como si alguien estuviera tocando con los nudillos sobre madera sólida. La tercera noche me armé de valor. Me levanté y fui directo a la pared de donde parecía venir el ruido. Pegué la oreja. Traté de percibir cualquier vibración o movimiento, pero no había nada. Me quedé ahí un rato y el silencio fue absoluto. Lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj de la sala. Durante el día, la casa se sentía normal, incluso acogedora. Entraba luz por las ventanas y el jardín que empecé a cuidar le daba un aire más fresco. Lucas también parecía más tranquilo en Tonalá que en Guadalajara. Un día me dijo, en uno de esos raros momentos donde hablaba un poco más, que a veces sentía que su mamá aún estaba cerca. Me lo dijo con tanta seguridad que solo atiné a decirle que quizás sí lo estaba, no en un sentido espiritual, sino en sus recuerdos, en cómo la llevaba dentro. Pero con las semanas, los golpes continuaron, siempre a la misma hora, siempre en el mismo punto. Me pregunté si no sería una tubería vieja o algo de la estructura, pero no tenía sentido. El ruido venía del centro del muro, lejos de cualquier instalación, y tenía una precisión que inquietaba, como si tuviera intención. Me empecé a sentir intranquilo. Dormía mal. Me despertaba antes de los golpes solo para esperar. Dejaba la luz del pasillo encendida, como si eso pudiera protegernos de algo. Algunas noches incluso escuchaba pasos suaves en el patio trasero. Cuando me levantaba para revisar no había nadie. Todo estaba en calma. Pero yo juraba que había oído claramente. Una madrugada, el sonido cambió. Después de los golpes y los pasos, escuché algo más. Un gemido bajo, como si alguien estuviera sufriendo o respirando con dificultad. Provenía del lado de la casa, casi imperceptible. Me puse la bata, salí al pasillo, pero de nuevo no había nada, ni un movimiento. Revisé que Lucas siguiera dormido y estaba tranquilo, respirando profundo. Lo más extraño de todo es que él jamás se despertaba. Ni una sola vez mencionó haber oído algo. Empecé a dudar de mí mismo. Me pregunté si estaba perdiendo la cabeza, si era el cansancio, el duelo mal procesado, la presión de criar a mi hijo solo. Pero algo en esa casa no se sentía normal. Aún así, intenté seguir con la vida, mantener la rutina, fingir que no pasaba nada. Pero en el fondo, yo sabía que eso apenas estaba comenzando. En las semanas siguientes, ese malestar solo se intensificó. Cuando entraba a la cocina por la mañana para tomar café, todavía sentía el peso de los ojos cansados después de haberme despertado en medio de la madrugada. El reloj del pasillo, ese digital que dejé para ver la hora, marcaba siempre las 3:15 en el momento exacto de los primeros golpes. La secuencia era siempre la misma. 3 golpes secos, pausados, que venían del mismo punto de la pared del comedor. Por más que me quedara quieto, respirando hondo, intentando entender lo que pasaba, no lograba hallar ninguna explicación lógica. El perro de mi vecino, un mestizo color dorado que ladra ronco ante el menor movimiento, comenzó a inquietarse. Todas las noches, alrededor de las 3, ladraba bajito tras el muro y gruñía, como si viera a alguien del otro lado. Me ponía la piel de gallina y sentía un nudo en el estómago, pero al asomarme por la ventana, solo veía la banqueta en penumbra, la sombra de las plantas en el muro y la farola parpadeando con la brisa ligera. Dentro de la casa, Lucas seguía durmiendo profundamente. Nunca se despertaba sobresaltado ni decía que había oído nada. Una mañana, al ir a despertar a mi hijo, encontré garabatos esparcidos sobre la mesa de noche, dibujos oscuros, trazos que recordaban rostros sin boca
formas abstractas que me pusieron la piel de gallina. Recordé cuando la profesora me dijo que había visto dibujos similares en otros niños que habían pasado por pérdidas recientes. Me dio la impresión de que un sentimiento de ausencia muy intenso se manifestaba en esas figuras. Recogí algunos de los papeles y los guardé en mi cuarto, sin mostrar nada a Lucas. No quería asustarlo más. Un día que regresé temprano del trabajo, noté que la luz del patio estaba encendida, aunque la había apagado antes de salir. La lámpara fluorescente parpadeaba ligeramente, produciendo un zumbido casi imperceptible. Pensé que podría ser un fallo eléctrico, pero el electricista que llamé después aseguró que no había problemas en el circuito. Era casi como si alguien hubiera presionado el interruptor, pero yo era la única persona con llave del tablero. No pude explicarlo. Esa noche decidí llevar un registro en un cuaderno. Apunté las horas exactas de los golpes. Hice un pequeño boceto del punto de la pared de donde provenían. Una pared de ladrillos antiguos con la pintura empezando a desprenderse. Y anoté también la hora en que el perro ladraba, cuántas veces ladraba y el tono de los gemidos que escuchaba. A veces parecía oír un gemido profundo y apagado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda o llorando de dolor. En una madrugada particularmente intensa, levanté la cabeza en cuanto el reloj marcó las 3:00. Los golpes se escucharon, seguidos de los pasos en el patio. Era como si alguien caminara de un lado a otro, pisando la tierra y luego las losas sueltas. Me levanté sin hacer ruido. Tomé una pequeña linterna y me acerqué a la puerta de la cocina. Cada vez que la abría, el aire nocturno golpeaba mi rostro con olor a tierra y plantas mojadas. El corredor exterior estaba vacío. Lo único vivo era la sombra de los árboles moviéndose lentamente. Regresé al interior, sintiendo cómo se aceleraban mis latidos. Cerré la puerta con cuidado, intentando no hacer ningún ruido. Al pasar por la sala, me encontré con una vista que me paralizó. Una silla estaba caída en una esquina, tirada de costado. Tenía la certeza de que la había dejado apoyada en la pared, alineada con una mesa de vidrio. La silla ahora estaba volcada, con la tela del asiento rasgada por un costado. Por instinto, volteé a ver la pared de los golpes. Había un pequeño orificio, como si alguien hubiera golpeado ahí con la punta de un objeto metálico. Era la primera vez que encontraba algo concreto. Al día siguiente, se lo conté a una prima que vive en Zapopan, alguien de bastante fe que trabaja cosiendo mantos y haciendo bisutería para vender. Ella sugirió de forma indirecta que fuera a la iglesia de Santo Santiago para que un sacerdote bendijera la casa. Recordé que en Tonalá es común hacer una apertura de puertas con agua bendita y rezos, incluso cuando no se es muy creyente. Fui hasta allá el jueves por la mañana, me quedé sentado en un banco sin hablar directamente con el padre, pero escuché que mencionaba exorcismos discretos y presencias que se agarran de las casas de piso frío. Salí sin pedir nada, pero con la sensación de que necesitaba algo más que oraciones. Pasé el resto del día limpiando la casa. Quité las telarañas del techo, repinté la pared del comedor donde estaba el agujero, pero los golpes siguieron igual. Ahora sonaban con un eco más profundo, como si vinieran de dentro de la pared. Intenté convencerme de que podría ser algún roedor roído el interior, pero después un albañil me aseguró que no había ningún hueco para ratas en esa pared. Era una masa de adobe compacta, sin grietas. Una madrugada, escuché un sollozo débil junto a la cabecera de la cama de Lucas. Me desperté y vi su silueta iluminada por la tenue luz de la lámpara. Respiraba hondo, con mamelucos de pijama arrugados. Me acerqué con cautela y noté que un suspiro muy bajo salía de su boca, aunque seguía dormido. Fue en ese momento que vi una sombra oscura deslizarse por el marco de la puerta. Algo amorfo, apenas perceptible, dirigiéndose hacia el pasillo. Mi corazón casi se salía del pecho. Me quedé sin aliento, pero esa sombra desapareció en una mancha de penumbra junto a la puerta. No le dije nada a Lucas, pero guardé cada detalle en mi mente. Las horas exactas, cuánto duraban los golpes, el tono de los gemidos. Algunas veces él pedía dormir en mi cama,
Decía que había soñado con su mamá. Yo intentaba mantener la calma, le acariciaba el cabello y le decía que su mamá siempre viviría en su memoria. Pero mi pecho latía a 1000 por hora. Pensaba en si esa sombra y esos sonidos tenían que ver con un luto que todavía no había procesado bien. Otra noche noté que los golpes se volvían más rápidos, convertidos en secuencias. 3 golpes, pausa corta, 2 golpes veloces. Era como si la presencia se estuviera volviendo más urgente. Yo trataba de ignorarlo y dormir, pero la ansiedad me atenazaba. Cuando el sueño finalmente llegaba, estaba lleno de pesadillas. Me veía caminando por un pasillo oscuro, oyendo pasos tras de mí, y cada vez que daba un paso, sentía el llanto de mi hijo llamando por su madre. Agotado, le pedí a un vecino mayor que revisara la casa de día. Él golpeó la pared, escuchó el eco y murmuró algo sobre madera vieja y pisos crujientes. También comentó que la antigua inquilina era una solterona que rezaba hasta altas horas, pidiendo que su familia regresara. Pero su explicación quedó un tanto vaga, como si cada persona que muere dejara algo atrás, y ese algo a veces se mezclara con lo que estamos viviendo aquí. Solo pensaba en una cosa: cómo proteger a mi hijo de todo esto, cómo librarnos de esa inquietud que invadía la casa cada noche. No estaba seguro de si era luto mal superado, una memoria antigua de la casa o algo realmente inexplicable tratando de liberarse. La única certeza que me quedaba era que, por más explicaciones racionales que buscase, la sensación de que éramos observados no me permitía descansar. Y entendí que la única forma de lidiar con eso sería enfrentar el miedo de algún modo, porque hasta ese momento, huir no había funcionado. Para la 3ª semana, ya me sentía agotado. No dormía más de 3 horas por noche, y cuando por fin el sueño llegaba, era ligero, ansioso, como si mi cuerpo estuviera en alerta constante. Durante el día, trataba de mantener la rutina de la tiendita, sonreírle a los clientes, hablar con los proveedores, pero por dentro estaba destrozado. Me dolían los ojos, me latía la cabeza y hasta la voz se me escuchaba más ronca. Vivir dentro de esa casa se estaba volviendo insoportable. Lucas también cambió. Ya no era el mismo niño tranquilo que pasaba horas dibujando o viendo la tele con esa curiosidad suya. Ahora se quedaba en silencio por ratos largos, mirando hacia las esquinas del cuarto. A veces le hablaba y tardaba en responder, como si estuviera muy distraído con algo que yo no podía ver. Una mañana, al recogerlo de la escuela, la maestra me pidió hablar a solas. Me dijo que Lucas había empezado a aislarse de los demás niños, que dibujaba figuras tristes, con las caras tapadas o sin ojos, y que una vez había dicho que una señora de blanco lo visitaba por las noches. Sentí que se me enfrió el cuerpo. Yo jamás le había contado nada de lo que estaba pasando en la casa. Regresé con el corazón apretado. Al entrar, noté un olor raro en el pasillo, algo como fierro oxidado, o quizá más agrio, como si alguien hubiera dejado vinagre abierto por días. Revisé cada cuarto, miré los desagües, los muebles, y no encontré explicación. Era un olor que parecía salir de las paredes mismas. Esa noche, al acostarme, sentí como si algo nos rodeara, como si las esquinas de la casa respiraran. Los muebles hacían ruidos suaves, apenas audibles, y el aire se sentía más espeso. Como a las 3, como siempre, comenzaron los ruidos. Primero los golpes en la pared del pasillo, luego pasos arrastrados sobre el piso de la cocina. Me levanté despacio, respiré hondo y fui hacia el cuarto de Lucas. La puerta estaba entreabierta y al asomarme vi que estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos, pero inmóviles, mirando fijamente la pared. Su cuerpo temblaba levemente. Le hablé y me respondió en voz baja que la señora estaba ahí, junto a la ventana, llorando. Me acerqué, pero no vi nada. Solo la cortina ligera moviéndose con el viento y la luz débil del poste alumbrando las ramas de afuera. Lucas volvió a recostarse, como si nada. Pero yo tenía el corazón acelerado. Esa noche dormí en el suelo de su cuarto. No por valiente, sino porque no me atrevía a dejarlo solo.
A la mañana siguiente decidí llevar los dibujos de Lucas a una psicóloga. Conseguí una cita en un consultorio de un pueblo vecino con una profesional que me recomendaron. Al mostrarle los papeles, comentó que los trazos indicaban una presencia constante, como si hubiera algo vigilando de cerca al niño. Me sugirió que asistiera a varias sesiones, pero también con mucha cautela. Me preguntó si en casa pasaba algo que pudiera estar alimentando esos sentimientos. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que la casa parecía viva, que los ruidos venían de las paredes y que mi hijo decía hablar con una mujer invisible? Al volver, supe que algo no estaba bien desde que bajé del coche. El portón estaba entreabierto y la puerta de la sala mostraba señales de que alguien había forzado la chapa. Entré con cuidado, temiendo un robo, pero no faltaba nada. Ningún objeto fuera de lugar, ninguna señal de violencia. Solo una cosa me llamó la atención. En medio de la mesa de la cocina había un puño de tierra húmeda esparcida y encima una flor seca, de esas chiquitas que crecen entre el monte, como las que se ven en los panteones del interior. Sentí un escalofrío. Tomé un trapo, limpié la tierra y tiré la flor. Pero el olor volvió esa misma noche, más fuerte, más presente, y con él empezaron los gemidos. Ya no eran solo los golpes o los pasos, ahora eran gemidos largos, arrastrados, como si alguien estuviera sufriendo. Parecían venir del fondo de la casa, por las tuberías, por el techo, por debajo del piso. Llegué a pegar la oreja contra la pared del baño y escuché claramente algo que sonaba como un lamento ahogado. Se me revolvió el estómago. Me ardían los ojos. Aquello ya estaba sobrepasando los límites de lo que podía soportar. Intenté razonar. Pensé en tuberías viejas, en ruidos de la calle, en vecinos del otro lado. Pero en el fondo, lo sabía. Algo andaba mal en esa casa. Algo se había despertado. Y lo peor era que Lucas cada vez parecía más conectado a eso. Decía que ya no extrañaba tanto a su mamá porque la señora le decía que ella estaba cerca. Eso me partió el alma. Eso no podía ser bueno. No era una presencia que diera consuelo. Era algo oscuro que se alimentaba del dolor. Sabía que tenía que hacer algo. Enfrentar eso de una vez o perder la poca cordura que me quedaba. Empecé a prepararme para pedir ayuda de verdad, pero algo dentro de mí decía que antes de eso vendría una prueba más dura, y yo no estaba listo. Para ese punto ya no sabía qué hacer. No dormía bien, vivía tenso, y veía en el rostro de mi hijo un cansancio que no era normal para un niño. Fue entonces cuando una vecina mayor, que ya me había saludado algunas veces en la calle, me preguntó sin rodeos si algo raro estaba pasando en la casa. Le respondí con un gesto, sin decir mucho, y ella se ofreció a presentarme a un señor que vivía por la zona vieja de las huertas, allá en Tonalá. Me dijo que era un curandero, pero no como los demás, que mezclaba rituales antiguos con oraciones católicas, tés de hierbas y rezos de los abuelos, de esos que la gente busca solo cuando ya no hay más a quien acudir. Yo estaba justo ahí. Fui a verlo un sábado por la mañana. Su casa era sencilla, llena de plantas, olores fuertes y figuras de santos. Le conté lo que estaba pasando, con algo de pena al principio, pero él me escuchó con calma, como si todo eso fuera más común de lo que uno cree. Cuando mencioné el pozo, me miró de una forma distinta. Me dijo que podía ayudarme, pero que tenía que seguir todo al pie de la letra, y que, una vez sellado, no debía volver a abrirlo nunca más. Acepté sin pensarlo. El domingo siguiente llegó a mi casa, con una bolsa de cuero llena de cosas. Veladoras, hierbas secas, agua bendita, azufre en polvo, sal gruesa y otras cosas que no supe reconocer. Se fue directo al pozo, caminando con firmeza, como si ya conociera el terreno. Encendió las velas alrededor, murmuró oraciones que mezclaban español con palabras indígenas, quemó las hierbas que soltaban un humo espeso y perfumado, echó sal y agua bendita al fondo del pozo, y luego colocó una cruz de madera amarrada con un listón rojo. Al final, me pidió que lo ayudara a cubrir todo con cal y cemento, y que construyera algo encima para que nunca más se abriera. Hice todo tal como me indicó.
En pocos días mandé construir un pequeño cobertizo de madera alrededor del pozo, sencillo, pero firme. Le puse una cadena gruesa en la puerta y un candado. Nunca lo volví a abrir. El curandero regresó algunas veces después. Caminaba por toda la casa con un ramo de hierbas encendidas y rociaba las esquinas con agua bendita. Decía que era importante repetir la limpieza varias veces hasta que la casa se olvidara. Fueron 3 visitas en total, y poco a poco el ambiente fue cambiando. Lucas dejó de dibujar cosas tristes, volvió a jugar en el patio, empezó a dormir toda la noche. Yo también fui bajando la guardia, con cierto temor todavía, claro, pero empecé a creer que todo eso se estaba yendo. Hoy ya pasó más de un año desde que ocurrió todo. A veces, todavía escucho algo por las noches, un golpecito leve, como los del principio, pero ya no le doy importancia. Me doy la vuelta y me duermo. No le doy energía, como me recomendó el curandero. Él dijo que esas cosas solo crecen si uno las alimenta. Y yo ya no tengo nada que darles. La casa, por fuera, sigue igual. Pero por dentro, todo cambió. La única huella que queda es el cobertizo en el patio. Cada vez que paso junto a él, veo la cadena y el candado y doy gracias en silencio, porque seguimos bien. No necesito entender lo que era, solo necesito vivir en paz,